Buenas noches, el día de hoy voy a hablar de la lectura del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Esta lectura nos introduce en la evolución del constitucionalismo de la región. En primera medida tenemos 4 etapas del constitucionalismo latinoamericano. La primera es el experimental. Se presenta en la etapa de la consolidación de la independencia, es decir, luego del colonialismo. La siguiente es la fundacional. En esta etapa se consolida, es una consolidación económica sobre todo. Luego tenemos la social, que es, como su nombre lo indica, está dirigido a recuperar la cohesión social que se vio bastante afectada, muy afectada, durante y después de la etapa del colonialismo. Luego tenemos los derechos humanos, que igualmente es una crisis de los derechos humanos y la vulneración que hubo durante y después del colonialismo. Tenemos luego el clásico enfrentamiento entre los partidos tradicional, liberal y conservador, y en aras de generar un avance y consolidación, una conciliación mejor, para brindar seguridad, garantías al pueblo, se pactó hacer un equilibrio. Así habría un balance de intereses, de ideas, de propuestas, con el fin de cubrir la mayor parte de necesidades de las personas de estos dos extremos. Como eran los únicos partidos en ese entonces, representaban a una gran mayoría, cada uno, a una gran mayoría de ciudadanos. Luego nos encontramos en la etapa fundacional, donde se evidencia la necesidad de hacer cambios económicos, sociales y participativos que resolvieran en ese entonces el descontento social que existía luego de la época colonial. Sin embargo, esto fue un proceso que se debió hacer, pues la implementación de derechos a la ciudadanía representaba para los dirigentes una considerable disminución de su reinado, coloquialmente hablando, claro está, pues conforme aumenta la voluntad y la fuerza del pueblo, pues los poderosos quedan sin herramientas para coercionar al pueblo. Los estallidos sociales obligaron a incluir dentro de los textos constitucionales, cierta gama de derechos, de garantías que cubrieran las necesidades de las personas luego de estas etapas que había pasado la sociedad y quedaron tan golpeados a las personas. Es el caso del voto, por ejemplo, de las mujeres, por ejemplo aquí en Colombia, que fue aprobado durante el gobierno de Rojas Pinilla. Antes obviamente no existía, la mujer no votaba, pero debido a ese estallido social, a esa necesidad de darle participación activa en la democracia, no solamente a las mujeres, sino a muchas minorías, hablando específicamente en este caso, y para dar un ejemplo, a las mujeres se le aprobó se aprobó esto y se le dio la garantía de la participación democrática a la mujer. En este punto ya la mayoría de constituciones de la región estaban consolidadas. No obstante, pues es necesario adherir aspectos estructurales importantes para el pueblo. Estos cambios estructurales están dirigidos potencialmente a subsanar la deuda que se tiene con las minorías olvidadas, como pues ya lo mencioné. El hecho de reconocer los derechos a grupos poblacionales es reconocer el poder de estos pueblos, de estos grupos. En especial, para dar un poquito más de claridad, aquí en Colombia es bien sabido que los dirigentes eternos son personas en su mayoría egoístas, apáticas, elitistas, racistas, etc., que ven amenazado su poderío, la imposición de su ideología sobre el pueblo, pues para coercionarlo, en el momento en que se les reconoce sus derechos a estas minorías, a estos grupos poblacionales. Por eso ha sido un proceso largo y dispendioso, pero se ha logrado paulatinamente.
pero se ha logrado con la lucha constante de la ciudadanía, no solo por los derechos humanos que se les ha vulnerado y que merecen, sino por la conservación de sus costumbres, porque minorías, hay muchas minorías, grupos étnicos, pues las mujeres no son minorías, sin embargo, como lo mencioné anteriormente, lo del voto, que fue gracias a un estallido social, y también la participación que merecen, la participación activa dentro de la democracia de todos los grupos poblacionales. En ese sentido también se ha implementado la participación en la organización del poder de organismos ajenos al gran poder ejecutivo, con el fin de contrarrestar lo que podría generar un autoritarismo si se le concentraran todas las funciones importantes en el poder ejecutivo. Sin embargo, dentro de esta también organización del poder ha surgido una figura bastante mala, nefasta, que es la reelección de los presidentes. Eso sin duda es fatal y se ha demostrado con los gobiernos, por ejemplo, por nombrar algunos, el de Venezuela y Colombia, aunque en la región hay otros, pues asfixian al ciudadano con ideales prolongados, ideales que duran mucho tiempo, que resultan asfixiando y son perjudiciales porque en general y la mayoría de veces atienden a las necesidades particulares, no a las necesidades de la ciudadanía en general, que es lo ideal y lo que se necesita. Estas reelecciones se dan por mera demagogia, es decir, un dirigente prometió prometió algo en específico, lo cumplió a cabalidad y la gente se queda con esa idea. Por lo tanto, luego hacen la reelección y como está esa idea de que esa persona cumplió lo que prometió, quedan con eso y lo reeligen. Pero es mera demagogia, puesto que es solo uno de las muchas propuestas que hizo. En vista de estas reformas, pues se han presentado contradicciones entre lo consuetudinario, la ideología del dirigente de turno y los derechos que reclama la ciudadanía. Por ejemplo, tenemos el aborto que hemos escuchado en los últimos días aquí en Colombia, puesto que por la costumbre y también cierto tinte religioso, hubo mucha polarización debido a los términos en los cuales dejaron el derecho al aborto la Corte Constitucional. Por esto hay una contradicción, se admiten los derechos, sin embargo existe esa brecha donde se puede transgredir ese derecho por la ideología que existe en el poder de turno y lo que es y debería ser. Luego, en ese mismo sentido, la implementación de nuevas ideas en el ordenamiento jurídico es un proceso difícil para el pueblo, para la ciudadanía, toda vez que el poder está permeado en su mayoría, como ya lo mencioné, por lineamientos religiosos, que sin lugar a dudas, y bueno, a pesar del avance que se ha tenido, siguen gobernando, aunque nosotros nos predicamos como un estado laico, en realidad no es así, porque tanto el aborto como la eutanasia, siempre el argumento base es la religión, es Dios, y por esta razón a veces se ven transgredidos, en la mayoría de veces transgredidos los derechos, estos derechos que son fundamentales para que la ciudadanía y el avance y el desarrollo de la sociedad sea satisfactorio y se pueda tener una mejor calidad de vida.